Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien. Y aunque usted no lo crea, algunos coleccionistas o personas curiosas preguntan, ¿es ilegal derretir monedas por su material? En este caso, el cobre. ¿Cuánto sabes sobre derretir centavos de cobre? Bueno, de hecho, los centavos de Lincoln que se acuñaron entre 1959 y algunas monedas de 1982 contienen una composición de cobre del 95% y todavía están disponibles a su valor nominal en circulación. Y si a usted le gusta estos tipos de temas, espero que lo considere y se suscriba si todavía no lo ha hecho. Es completamente gratis y no se olvide activar la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo video, tal como este video con un tema sumamente interesante. Y no crea que muchas personas no se han hecho esta pregunta sobre si es ilegal derretir monedas con cobre. En especial porque todos buscamos una forma de generar dinero por el problema económico que nos enfrentamos hoy en día. También teniendo en cuenta el valor del cobre, entre otros metales preciosos. Otras personas desean adquirir cobre para su propio arte personal o proyectos de escultura de lo que se les ocurra. Y quiero aclarar un punto. Existe 8 variedades de las monedas de 1982. Unas cuantas monedas tienen un 95% de cobre, pero otras monedas de 1992 contienen una composición de un 97,5 de zinc. Y en realidad pues no valen mucho sobre su valor nominal. Y teniendo estos puntos en consideración, voy a explicar por qué derretir monedas es ilegal en los Estados Unidos. Y la verdad que en el pasado hubo un tiempo en el que no era ilegal derretir centavos de los Estados Unidos. Sin embargo, surgió un cambio en diciembre del 2006 cuando la Casa de la Moneda de Estados Unidos declaró ilegal derretir centavos y monedas hasta de 5 centavos. Sí, las monedas de 5 centavos también valen más que su valor nominal por su metal. Porque derretir centavos y monedas de 5 centavos en masa podría agotar la pequeña moneda de la economía de los Estados Unidos, lo que provocaría una gran escasez de monedas. También serían bastante costosos para el gobierno y quizás incluso inútil para el gobierno de los Estados Unidos intentar reemplazar las monedas que faltan con más. Por lo tanto, está bastante claro por qué el gobierno se ha endurecido con las leyes contra la fusión de centavos y monedas de 5 centavos de los Estados Unidos. Pero tal vez se pregunte, ¿es ilegal derretir moneda de Estados Unidos en otro país? ¿Qué hay de enviar un montón de monedas estadounidenses a otros países donde es legal derretir ahí? Bueno, me pareció interesante saber que la ley de los Estados Unidos prohíbe la fusión de centavos y monedas de 5 centavos, así como también prohíbe sacar más de $5 en valor nominal en centavos y monedas de 5 centavos más allá de las fronteras de la nación. Pero si son a fines numismáticos, es diferente. Tengo entendido que las personas pueden enviar hasta $100 en estas monedas fuera del país en cualquier envío para acuñación legítima. Para más información le dejo en la cajita de referencia aquí abajito del video un sitio web que le brinda más información sobre este tema. Y bueno, si usted ha llegado hasta aquí en el video, me gustaría que comentara sobre el tema. Y si le gustó este video, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Y sobre todo que comparta mis videos en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Si desea escribirme para asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, aquí le dejo mi dirección postal. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos hasta el próximo video.
Cuídense mucho. Bye.